Hola, ¿qué tal? Raquel es el nombre de la última mujer asesinada por su pareja, la última víctima de la violencia machista en España. Ocurría en Palencia esta misma semana y con ellas son 33 las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en nuestro país. Cuando ocurre un caso de este tipo, se convocan concentraciones de solidaridad con las víctimas y nos preguntamos ¿cómo ha podido pasar una vez más? ¿Qué falla para que tengamos que sumar una asesinada más? Hoy en nuestro programa, en el análisis de Está pasando, queremos abordar este asunto, profundizar en él. Y lo vamos a hacer con las siguientes invitadas. En plató está Rosa Gil, que es abogada. Rosa, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También está con nosotros Almudena Luis, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en la Subdelegación del Gobierno en Palencia. Muy buenas. Hola, buenos días. Y con María del Sastre, que es psicóloga de la Fundación Diagrama, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la atención de personas vulnerables o en dificultad social y que lleva a cabo un programa para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos con lo primero. La violencia machista sigue cobrándose más vidas de mujeres y deja huérfanos de madre a más niños, que son también víctimas de esa violencia. Eduardo. El último caso, el más reciente que tenemos todos grabado en la retina, mejor dicho, fue el del lunes de esta misma semana, el de Raquel, el lunes en Palencia. Esta mujer de 32 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 36 años. Él ya había sido investigado por la Policía Nacional en 2019 por un posible caso de violencia de género sobre ella, pero entonces ella no quiso denunciar y el caso fue sobreseído. Deja dos huérfanos de 2 y 7 años. Antes, en agosto, Eva María, de 54 años, fue asesinada en Valladolid por su pareja. En este caso había denuncia, pero no orden de protección. Y antes todavía, en junio, a Diolimar, de 35 años, la mató su pareja delante de su hija de 8 años y tampoco había denunciado. Ellas son las 3 víctimas mortales por violencia de género en nuestra comunidad autónoma en lo que va de año. Son solo una menos que en todo el año pasado, que fueron 4. Y en todo el país, 33 mujeres han sido asesinadas este año, 47 el año pasado y en total 1.130 desde que empezaron a contabilizarse en el año 2003. Gracias, Eduardo. 33 mujeres víctimas de la violencia machista este año en España, a falta de que termine este 2022. Esperamos que no haya que lamentar ningún asesinato más. Fue en 2003 cuando empezaron a contabilizarse este tipo de casos. En el año 2003 hubo 71 mujeres asesinadas, en 2008 llegó a 76 y es verdad que durante estos años, bueno, se ha producido cierto descenso. Por ejemplo, en los 2 últimos años los registros se han colocado por debajo de la cincuentena, pero en todo caso es un descenso sostenido. Me imagino que hay muchas causas, pero ¿por qué creen ustedes que es tan difícil luchar contra esta lacra social? Rosa, empezamos por usted. Para mí un problema fundamental es la educación. Creo que desde la escuela, desde la familia, hay que educar a nuestros hijos en igualdad. Entonces, ahí falla la primera base. Entonces, se está intentando implementar muchas medidas en la educación para que esto no ocurra, pero es muy complicado. Es muy complicado porque a veces en el seno de las familias no se entiende la igualdad entre los niños y las niñas, entre los hijos y las hijas. Y esto hace que al final, cuando crecen, demuestren estas situaciones de violencia contra la mujer, que es tan terrible. Pero yo creo que la base fundamental está ahí, en la educación primaria, en la educación secundaria, en el bachillerato, en la universidad. Estamos viendo conductas cada vez más habituales de jóvenes que no creen en la violencia de género, que no entienden la violencia de género. Y eso hace que desgraciadamente esto siga pasando y siga ocurriendo. Por eso insisto en la educación. Es una cuestión de educación, una causa podría ser esa. Almudena, ¿qué más hay detrás? ¿Por qué es tan difícil luchar contra la violencia de género? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que aporta Rosa, con lo que aporta la compañera. Estamos hablando de un problema estructural, estamos hablando de un problema
que afecta a la sociedad y a todas las sociedades conocidas. Y hablamos, como bien dice Rosa, de la educación, hablamos de la socialización, educamos de forma diferente a nuestros hijos y lo más grave o lo más preocupante es que además lo hacemos de forma inconsciente. O sea, yo muchas veces cuando hablo con amigas, compañeras y demás, yo tengo un hijo y una hija y les educo igual. Bueno, conscientemente no se hace, pero inconscientemente los roles, los comportamientos, las conductas, no la posición social en la que te educan para estar luego en la vida no es igual, ¿no? Entonces a ellos sí que les educan, incluso se ve en los colegios, se ve para dominar el espacio, ¿no? Se les ve muchas veces incluso en la forma de jugar. O sea, antes ya de nacer ya casi nos preparan, ¿no? En la habitación con distintos colores, con distintos juguetes, los medios de comunicación, la publicidad, sí, todo influye. Los libros, todo eso contribuye. Y luego, por otro lado, muchas veces la mujer piensa que puede controlar la situación, que la situación la tiene controlada, que no es consciente realmente del riesgo que está sufriendo, que puede acabar sufriendo. Y luego el ir a... Pues todavía hay mucha vergüenza, todavía hay muchas veces que hay una preocupación a la hora de ir a denunciar, me van a creer, bueno, igual no es tan grave como yo pienso. No nos olvidemos que la violencia es piramidal, siempre se empieza desde una base pues muchísimo más leve, hasta que ya se llega a una violencia psicológica, física y ya la cúspide de la pirámide, que es el asesinato, como terriblemente estamos viendo, pero antes se pasa por muchas otras etapas que hay que ser capaz de ver esos signos, de ver esas lucecitas rojas, ¿no? que nos dicen no, por aquí no, y tengo que pedir ayuda, ¿no? Y sí que me van a creer. María, ¿qué opina usted sobre todo esto, sobre esas causas para luchar contra la violencia de género? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, yo creo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen las compañeras, ¿no? Evidentemente la educación es la base, la socialización, tenemos la influencia de los medios de comunicación, todos somos conscientes de la música que escuchan nuestros hijos y nuestras hijas, del cine que ven, de las series que ven y de los valores que hay detrás de todo ello, ¿no? Pero sí es cierto que yo me hago esta pregunta y yo también pregunto, pero en una situación, por ejemplo en este último caso, en la que hay una denuncia clara, ¿qué falla, ¿no? Y además, si os dais cuenta, siempre ponemos la atención sobre las víctimas, ¿no? Y a mí sí que me gustaría poner la atención de por qué no están tan controlados esos agresores si ya existe una denuncia, ¿no? ¿Qué falla en el sistema para que un señor que ya ha sido denunciado pueda acercarse a la víctima, asesinarla y que no pase, que nadie se dé cuenta, ¿no? ¿Por qué está fallando ese sistema, ¿no? Yo esa pregunta también me la hago. En eso quería incidir yo, María, y le voy a lanzar la pregunta a Almudena, porque en el último informe que hemos visto del Ministerio de Igualdad sobre los datos provisionales de las mujeres víctimas de la violencia machista en este 2022, se incluye ya el caso de Palencia, el caso de Raquel, y señala que había denuncia previa por violencia de género contra el presunto agresor, pero a los medios lo que nos ha llegado es que en 2019 se puso en contacto con la Policía Nacional, pero no hubo denuncia y el juez archivó el caso. ¿Había o no denuncia en ese caso? Bueno, lo que hubo fue, en este caso, una llamada que ella hizo a fuerzas y cuerpos de seguridad. Allí se personaron, él fue detenido. Y incluso también las fuerzas y cuerpos, como hacen siempre, si hay algún tipo de lesión, la acompañaron en este caso al centro de salud, donde proceda, ¿no? Lesiones leves, pero había alguna, ¿no? Y después la ofrecieron, evidentemente, la posibilidad de denunciar, acompañarla a denunciar, etcétera, y ella declinó esta opción. Aún así, la policía de oficio sí que envió diligencias al juzgado para que se siguiera adelante la denuncia por todo lo que habían, la valoración policial que habían hecho y todo lo que se había observado.
y al día siguiente, cuando hubo el juicio rápido, ella no ratificó y no quiso seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también la policía local, etcétera, todos hacen una valoración de riesgo en caso de que exista unos posibles indicios por violencia de género. Se investiga, se hace una valoración que puede ir desde un riesgo extremo hasta un riesgo no apreciado, y en función de eso se ponen en marcha una serie de medidas de protección, de medidas de seguridad. También se habla con la víctima, se la hace un plan personalizado de protección y de seguridad. Lo que pasa que muchas veces, claro, yo aquí lo defino muchas veces como un delito emocional, porque realmente, claro, ella hay que ponerse muy en el lugar de ella por lo que está pasando. Primero, muchas veces está muy anulada, está muy bloqueada, tiene un estrés postraumático y muchas veces ella no es capaz de reaccionar, o bien por miedo, como decía antes, o bien porque dice, bueno, ha pasado esta vez, pero yo no quiero que él vaya a prisión, yo no quiero que luego qué va a pasar, qué van a decir, qué van... Y entonces muchas veces no se sigue adelante, o desde el juzgado hay un sobreseimiento porque ella no sigue ratificando eso. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que si el Ministerio Fiscal o la jueza se puede poner de oficio también una orden de protección, pero tiene que haber unos indicios fundados, ¿no? Pero es ahí, ¿no? Quizá donde hace más falta, ¿no? Precisamente por eso, por esa anulación emocional que pueda tener la víctima en un momento determinado, donde habría que seguir, ¿no? Si ella no es capaz de ratificar la denuncia y es un caso, evidente, acompañarla, ¿no? Imagino, Rosa, que es el principal escollo, ¿no? Que no haya denuncia. Muchísimas veces es la propia víctima. Para mí, desde un punto de vista profesional, la mayor frustración es cuando vamos al juzgado y ella dice que no quiere declarar. Realmente, desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista como mujer, como feminista, para mí es una situación terrible, porque entiendo que en ese momento todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos intentando evitar que esa persona sufra, se va al garete, claro, se deja en nada, lo intentamos. Es más, por ejemplo, hay un convenio de la Junta de Castilla y León con los psicólogos para que previamente a la presentación de la denuncia, si ella lo pide, tenga asistencia psicológica en comisaría. A veces, cuando ella lo pide, porque claro, es algo que es voluntario, se desbloquea la situación que tiene y logra de alguna manera verbalizar lo que le ha venido pasando, y es fundamental para nosotros a la hora de plantear la denuncia. Otras veces no. Pero aunque eso pase y se haga una denuncia en comisaría, en la comisaría de policía, en la comisaría de la policía local o en la comandancia de la Guardia Civil, al final es ella la que, por mucho que nosotros hablemos con ella, lo intentemos, porque todos los profesionales que estamos en el servicio de atención a víctimas de violencia de género, realmente hacemos una labor muy importante. No solamente actuamos como letrados, sino que también la acompañamos, intentamos convencer que esa situación tiene que parar, que tiene que presentar la denuncia, que va a ser duro, porque tenemos que de alguna manera, no que adelantar los pasos, porque si adelantas todos los pasos que tiene que dar, ella al final se va a volver atrás, sino que tenemos que ir pasito a pasito. Mira, mañana va a pasar esto, luego va a pasar lo otro. Informarles de la situación que se van a encontrar, ¿no? Claro, porque es que tampoco la puedes decir nada, tú denuncia que no pasa nada, ¿no? Bueno, tú denuncia, mañana vamos a ir al juzgado de violencia, mañana va a pasar esto, si tú has pedido orden de protección puede que te la den, puede que no te la den, etcétera, etcétera. Pero de verdad te lo digo absolutamente en serio, profesionalmente para mí es una frustración que esa mujer no quiera declarar al día siguiente. El fiscal superior de Castilla y León presentaba la semana pasada la memoria de la Fiscalía del 2021 en la apertura del año judicial y se refería precisamente a eso, a la necesidad de que se denuncien este tipo de casos. Eduardo. Incidió bastante en su discurso en que es necesario denunciar para que la justicia pueda ayudar a esas mujeres, pero el fiscal superior de Castilla y León fue más allá y también pidió que el sistema judicial facilite mecanismos para denunciar estos hechos. Santiago
Santiago Mena insistía en ello porque ninguna de las 4 mujeres asesinadas el año pasado en Castilla y León lo había denunciado. En ningún caso había denuncias previas. Debemos comprometernos aquí y en otros foros a facilitar los mecanismos de denuncia de hechos violentos. Todos tenemos que estar concienciados del deber de denunciar y de la obligación de exteriorizar nuestro rechazo a conductas que atentan contra la igualdad, así como la obligación de todos en educar en igualdad y tener confianza en las instituciones. Nuestras puertas, la Fiscalía, siempre está abierta y todas las mujeres deben conocerlo. Claro, pues a raíz de eso yo me pregunto cómo se puede allanar el camino hacia esa denuncia. Acompañando a la víctima, empatizando con la víctima, porque creo que la labor de empatizar con ella es absolutamente fundamental. O sea, no puedes actuar como desde un punto de vista estrictamente profesional, sino personal, volcándote con ella, preguntando, solicitando, si no, cualquier medio de ayuda para que esa mujer pueda desbloquear la situación y seguir adelante, pero es fundamental. Y desde el punto de vista de las instituciones, Almudena, ¿qué se puede hacer para allanar ese camino? Claro, bueno, se puede hacer y se está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que aquí volvemos a lo de antes. Lo que convendría es tratar de trabajar en la prevención, ¿no? Pero una vez que ya tenemos el problema que tenemos, como bien decía Rosa, en sede policial se ofrece el turno de oficio de abogado gratuito, se ofrece el acompañamiento psicológico, luego ya desde ahí también los recursos sociales, los servicios sociales que se ponen a disposición, el coordinador de caso que le va a acompañar durante todo el proceso, también de que ella tome muchas veces conciencia, de que ella vea ese riesgo, de se den pasos si ella quiere salir adelante. Hay centros de emergencia, hay casas de acogida, hay ayudas económicas, hay el teléfono Alercops que está conectado directamente con Fuerzas y Cuerpos, está el teléfono Atempro que también desde la Federación Española de Municipios y Provincias se pone en marcha. Es decir, que hay, está un modelo que se llama así, ¿no? El Violencia Cero, organizado para que las 3 patas, ¿no? La pata asistencial y de los servicios sociales, la pata, en este caso, policial, de valoración, de medidas, de protección policial, también funcione, y luego la pata judicial para que haya órdenes de protección, dispositivo Cometa, en caso de que así también el juez o la juez lo determine. Es decir, sí que está articulado un modelo de protección a todos los niveles, ¿no? Para que las mujeres confíen en el sistema, pidan ayuda porque las vamos a ayudar. Claro, y presenten denuncia. En la Fundación Diagrama, María, prestáis ayuda psicológica a esas mujeres víctimas de la violencia de género, también a sus hijos. ¿Pesa mucho la situación social, económica, bueno, pues eso, a la hora de denunciar o no, por lo que os llega de casos? ¿Qué veis? Bueno, nosotros vemos que las mujeres que están en el sistema, que han activado todos esos protocolos, no ven que funcione todo lo bien que debería funcionar. Entonces, eso echa para atrás a las víctimas a la hora de continuar con las denuncias, ¿no? Porque parece que el infierno se acaba cuando denuncia, pero pues empieza otro proceso que, como decía la compañera, pues es un proceso difícil también, y que si el sistema no termina de funcionar adecuadamente, pues se pone más difícil para ellas y sobre todo para los menores, ¿no? Nosotros con quien más trabajamos es con los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género que sufren el impacto de la violencia, tanto por sufrirla físicamente como por ser testigos de ella. Entonces, nosotros pensamos, ¿no?, que allanaría el camino que el sistema funcionase, que funcionaran todas las patas de las que hablaba, ¿no?, que sostienen esto, que funcionara el sistema judicial, ¿no?, que si hay una orden de protección a la madre, por ejemplo, pues que también exista a los menores, ¿no?, porque tenemos órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, con los niños tenemos incluso custodias compartidas, regímenes de visitas, sí, ¿no? María, sí. Por eso le iba a preguntar. En junio se aprobó la ley de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Incluye, por ejemplo, la posibilidad de peticiones de las fiscalías, como la necesidad de privar de visitas a los hijos de condenados. ¿Esa normativa les ayuda a ustedes a tratar esos casos?
nos ayuda si se hiciera real. Si realmente nosotros con las familias que nos encontramos hubieran sido privados de esos regímenes de visitas, pero nosotros hasta el momento no lo hemos sentido en nuestros usuarios, en los niños y niñas. Nosotros seguimos con los niños y niñas que trabajamos, que las mamás ya han denunciado y que no están conviviendo con el agresor, pero los niños sí están conviviendo con el agresor en fines de semana, incluso en custodias compartidas. Entonces, es muy difícil trabajar con esos menores que desarrollan unos mecanismos de defensa, que muchas veces es la sintomatología que nos encontramos en consulta, pero que es la manera que tienen de defenderse frente a un peligro, que es su padre, que no desaparece porque el sistema no lo hace desaparecer. Vamos a ver ahora algunos datos más de la violencia de género aquí en Castilla y León, aquí en nuestra comunidad. Los juzgados registran más casos de violencia de género. Eduardo. Sí, hemos buceado en los datos de esa memoria de la Fiscalía Superior de Castilla y León que presentó hace solamente unos días, y después de un descenso de procedimientos en 2020 debido a la pandemia, el año pasado se abrieron en Castilla y León casi 7.000 casos, un 18% más, casi 1.000 casos más que el año anterior. Las calificaciones de delitos aumentaron un 24% hasta las más de 2.100, y también hubo más sentencias, 1.387. Nos quedamos con esos dos últimos conceptos, las calificaciones de los delitos. De las más de 2.000, casi la mitad lo fueron por maltrato ocasional, seguido del de quebrantamiento de medida cautelar o condena, amenazas y maltrato habitual. Por último, en cuanto a esas sentencias, el año pasado hubo un 26% más, las absolutorias descendieron del 32 al 29%. ¿Y a qué se deben esas absoluciones? La mayoría porque las víctimas se acogieron a su derecho a no declarar o porque su declaración no fue suficiente para poder acreditar los hechos. Por cierto, Pilar, la pena más impuesta a los condenados es la de prisión seguida de trabajos en beneficio de la comunidad. Bueno, pues ese es otro tema, el de la complejidad de los procesos. Claro, no todos los casos son iguales, y también ahí me imagino que hay mucho trabajo por realizar, sobre todo en esos casos que, como nos decía nuestro compañero Eduardo, bueno, pues acaban en absoluciones, pues porque es difícil acreditar los hechos. ¿Eso echa para atrás, Rosa, muchas denuncias? Yo creo que cuando una víctima se decide a seguir hacia adelante no piensa en el final, porque tampoco tú sí que puedes advertir, puede ser que consideren que no están probados los hechos porque solamente está tu declaración y claro, no hay datos periféricos que corroboren esa declaración, y aunque el Tribunal Supremo lo tiene claro a la hora de decir que en este tipo de delitos el testimonio de la víctima es suficiente, a veces hay que apoyarlo de otros medios de prueba. Y bueno, tú no lo vas a decir a la víctima desde el principio, puede que, o seguramente van a absolver a tu ex pareja o a tu ex marido o a tu pareja o a tu marido, sino que, bueno, tú vas ayudando y reconduciendo el procedimiento hasta el final, intentando que todos los medios de prueba acaben en condena, pero a veces eso no es posible. Lo que sí es cierto es que gracias a que ahora si la víctima se persona con acusación particular, tiene obligación de declarar en el acto de la vista y testificar como testigo que es, evidentemente esto hace que también las condenas sean mayores. No quiero terminar el programa sin preguntarles, bueno, como profesionales, ustedes que trabajan con mujeres, ¿qué opinión les merecen estos mensajes negacionistas sobre la violencia machista, sobre la violencia de género? Rosa, empezamos por ti. Pues breves, por favor. Muy breve. A mí me parece terrible, porque negar que existe violencia de género me parece lo peor que puede pasar a las víctimas. Almudena. Bueno, pues están deslegitimizando, ¿no?, el valor y está apoyando el discurso machista. No nos olvidemos que vivimos en una sociedad machista, y entonces lo que hace es dejar de poner en valor lo que de verdad existe y lo que de verdad está pasando, ¿no? Entonces es querer confundir a la opinión pública. Luego está calando también mucho, y estamos viendo entre los jóvenes, y esto es un problema porque evidentemente son las generaciones que después van a venir hacia adelante, entonces no es de recibo. María.
A nosotros nos parece un gran paso atrás en la lucha por los derechos de las mujeres, entonces no lo podemos permitir. Yo creo que las mujeres están más organizadas y la sociedad como para salir a la calle o al menos luchar porque no nos quiten lo que tanto nos ha costado conseguir. Bueno, pues con esos mensajes nos vamos a quedar hoy. Rosa, Almudena, María, muchísimas gracias por asistir a nuestro programa. Hoy hemos reflexionado sobre la violencia de género, seguiremos haciéndolo, queda mucho trabajo por hacer, muchos esfuerzos para visibilizarla, denunciarla y erradicarla. Nos vamos, pero mañana les espero. Que pasen un buen día. Adiós.